Abre tu Biblia en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 7. Hoy vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte. Estamos en nuestro sexto mensaje. Vamos a estudiar la quinta bienaventuranza. Mateo, capítulo 5, versículo 7. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Lo voy a volver a repetir. Bienaventurados, felices, dichosos, los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Antes de entrar de lleno a esta bienaventuranza, yo quiero que nosotros entendamos muy claramente lo que Jesús está estableciendo en este Sermón del Monte, específicamente en esta bienaventuranza. Vimos que en las primeras 4 bienaventuranzas, todas ellas trataban de la relación del creyente con Dios. En otras palabras, cada una de esas bienaventuranzas era la relación del cristiano en su relación con Dios, en su relación vertical con Dios. Lo que produce Dios en la vida del creyente y cómo el creyente debe mirar a Dios y tener una relación con Dios. En la primera bienaventuranza pudimos ver la desconcertante verdad de que usted y yo no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada fuera de Dios. Eso es pobreza de espíritu, pobreza en espíritu. Esa pobreza en espíritu, en segundo lugar, vimos que produce una convicción de pecado, una conciencia de la culpa por mi pecado diario, y esa culpa produce una tristeza piadosa, o sea, un arrepentimiento, ir a la presencia de Dios para pedirle que me ayude a crecer a la estatura de Cristo. Ese que es pobre en espíritu y ese que llora en ese proceso en su relación con Dios, Dios le enseña su orgullo, su arrogancia, su soberbia, y él reconoce que es polvo ante Dios, se humilla y Dios comienza a trabajar en él o en ella para hacerle manso, para hacerle humilde. Ese que es pobre en espíritu, que llora, que es humilde, Dios a través de su Santo Espíritu pone en él o en ella un apetito espiritual. Eso se llama hambre y sed de justicia. Así que esas 4 bienaventuranzas están enfocadas en la relación del creyente con Dios de manera vertical. Pero esta bienaventuranza y las próximas 4 se tratan de la relación del creyente con los demás. ¿Relación qué? Horizontal. Por lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío, Él hace posible el que nuestra relación con los demás traiga gloria a Él. De no ser así, este sermón no tendría sentido. El orden es sumamente importante. La manera en que Cristo lo define, lo establece, es sumamente importante. Porque el cristiano primero debe tener una relación saludable con Dios para poder tener una relación saludable con los demás. Y por sexta ocasión quiero dejar claro, este Sermón del Monte no son una serie de artículos, de principios y de reglas para que alguien pueda obtener su salvación. El Sermón del Monte no se trata de un mensaje para aquellos que quieren ser salvos, no. El Sermón del Monte es un mensaje para aquellos que son salvos. Aprendan a vivir, a compartir, a actuar, a hablar y a relacionarse con los demás para que ellos vean la gracia de Dios en nosotros. Amén. No trate de decir, si yo no hago esto, entonces yo no soy salvo. No, es porque eres salvo que puedes hacer esto. ¿Estamos claros? Si tú dices, yo no puedo hacer ninguna de esas y te das cuenta de que no eres salvo, arrepéntete de tus pecados. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y síguele. Y su Espíritu Santo te ayudará a poder vivir las bienaventuranzas. ¿Estamos claros hasta ahí, iglesia? Por lo tanto, fíjese que Jesús dice ahí en el capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos en futuro habla, recibirán misericordia.
Y muchos han tomado este texto y lo han sacado fuera de lugar y de contexto. Y han dicho, si yo hago misericordia, yo recibiré misericordia. Bueno, Jesús dice eso, pero tenemos que partir de la premisa correcta, de que estos que son felices, los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, ya recibieron misericordia. Para poder ser misericordioso, alguien tuvo primero que ser misericordioso con ellos o con nosotros, y ese fue Dios. Cambió la disposición de nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo, nos regeneró, nos dio vida nueva, nos sacó de muerte a vida. Eso es tener misericordia. Por esa misericordia, entonces, cada una de esas primeras 4 bienaventuranzas se hace en una realidad. Yo la puedo entender. Yo puedo ver mi pobreza en espíritu. Yo puedo llorar en su presencia. Yo puedo decirle, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a someterme a tu voluntad y a tu palabra. Pon en mí un apetito, un hambre y una sed de justicia. Dios hace eso en la vida del creyente progresivamente, porque Él tuvo misericordia. Cristo dice, nosotros debemos tener misericordia. Ya sé que están pensando, y eso es lo que quiero. En otras palabras, es imposible ser misericordioso y practicar misericordia sin primero no haber experimentado la misericordia de Dios. Es una imposibilidad. No es real. Charles Spurgeon lo dice de esta manera. Los misericordiosos no eran misericordiosos porque tuvieran por naturaleza un corazón tierno, sino que eran misericordiosos porque Dios los había hecho pobres en espíritu. No eran misericordiosos porque hubieran tenido ancestros generosos, sino que eran misericordiosos porque ellos mismos habían llorado y habían recibido consolación. No eran misericordiosos porque buscaran la estima de sus semejantes, sino porque ellos mismos eran mansos y humildes y estaban heredando la tierra y deseaban que otros pudiesen gozar como ellos de la bienaventuranza del cielo. No eran misericordiosos porque no pudieran evitarlo, sintiéndose obligados a hacerlo debido a algún apremio del que hubieran querido escapar gustosamente si hubiesen podido, sino que eran gozosamente misericordiosos, pues habían tenido hambre y sed de justicia y fueron saciados. Está en su pantalla, yo quiero que lea conmigo. El hecho de que mostraran misericordia, esos misericordiosos, a otros, era el inevitable resultado de lo que el siempre bendito Espíritu de Dios había hecho a favor de ellos y había obrado en ellos. Lo que Spurgeon está diciendo aquí es, tengamos cuidado de llamar misericordiosos a algunos que no lo son. Cuidado de querer hacer misericordia para obtener misericordia. Tú no haces misericordia para obtenerla. Tú haces misericordia porque ya tuvieron misericordia contigo. Ahora, quizás algunos de ustedes pueden estar pensando, pastor, pero es que yo no entiendo muy bien el término misericordia. Pues vamos a explicarlo. Como siempre, le voy a explicar lo que no es misericordia primero. Misericordia no es que toda persona es misericordiosa y practica misericordia. Misericordia no es que cualquier no creyente, por ser una persona amable, servicial y hacer buenas obras, usted diga, ay, qué persona más misericordiosa esa. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, las sectas, el no creyente, los ateos, hacen buenas obras. Hay un video en YouTube de un
asiático que tiene como 5 millones de seguidores, de likes y de vistos. El hombre sale de su casa, ve un poco de agua saliendo del techo, pone una matita, la matita va creciendo, cruza a la gente al otro lado, hace buenas obras. Y el fin de ese anuncio es decir, ay, haz buenas obras, sé misericordioso con aquellos que tienen necesidad. Y a la gente le gusta eso. Así que existe una posibilidad de tú hacer buenas obras, de ayudar a los demás, de mostrar gratitud, servicio, amabilidad y no ser creyente, y no ser cristiano, y por ende no ser misericordioso. ¿Por qué? Porque igual que las otras bienaventuranzas, la misericordia no es algo natural, no viene en el paquete. Por lo tanto, tenga cuidado de llamar a gente que no son creyentes. Ay, qué persona más misericordiosa esa. Porque la misericordia es producto de una intervención divina. Pablo lo llama un fruto del Espíritu. La única manera de que yo voy a poder ser misericordioso y hacer misericordia con el motivo correcto es un corazón transformado. Porque si no, voy a hacer buenas obras, voy a ser amable, voy a ser servicial, voy a ser misericordioso con los motivos incorrectos y eso no es bíblico. Entonces, pastor, ¿qué es misericordia? La mejor definición de ser misericordioso que encontré es esta. Se trata de una disposición compasiva hacia mis semejantes y hacia mis hermanos cristianos. En otras palabras, es ser compasivo con mi hermano en la fe y con aquel que no conoce a Cristo. Es esa bondad y benevolencia que siente las miserias de los demás. Ser misericordioso es tener un espíritu que tiene compasión por los sufrimientos de los afligidos. Ser misericordioso es una gracia especial que da Dios, que hace que una persona no pague mal con mal. Ser misericordioso es tratar con benevolencia a ese que me ofende. Ser misericordioso es no tomar venganza. El que me la hace la paga. Usted sabe, pastor, que todo lo que se hace aquí en la tierra se paga. Deja que yo le estoy dando cuerda, pero él la va a pagar. Él se cree que no, pero la va a pagar. Ser misericordioso es tener un espíritu perdonador. Es tener un espíritu que no se venga. Es tener un espíritu que desiste de autovindicarse. En otras palabras, yo estoy maquinando porque él me dio un golpe, pero yo lo dejo correr porque yo le voy a dar 2. Ser misericordioso es no devolver la herida. Ser misericordioso es no pagar con mal al que lo hizo mal. Ser misericordioso es tener compasión en acción. ¿Entendió? Es tener compasión en acción. Es mirar a mi alrededor y ver todos aquellos que necesitan y no solamente sentirme mal por su necesidad, sino hacer algo para suplir su necesidad. Porque de pena está llena el mundo. Por lo menos en Puerto Rico todo el mundo dice, Dito, ay pobrecito. Los ven en la luz a los homeless, a los deambulantes y dicen, ay, con este frío de 15 grados, mira, y no tiene coat. Debe tener un hambre y él comiéndose un hamburger. Ay, pobre. Y le dicen a los niños, bendito, hay que orar por él. Eso lo puede decir un impío. Le puede dar compasión, pero si no lo lleva a acción, no es misericordia. ¿Entendieron la diferencia?
La misericordia tiene compasión y la lleva a la acción. Hace algo. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es gracia y lo que es misericordia. La gente la confunde. Ya a la mayoría de ustedes que vienen los miércoles, que nosotros les enseñamos doctrina y hemos estado enseñando varias de las doctrinas, varios de los estudios, yo he tratado de hacer mi mayor esfuerzo en definir y que podamos diferenciar lo que es gracia de lo que es misericordia. Y lo voy a volver a repetir para beneficio de los que no han estado con nosotros. Misericordia es que Dios no me castigue, no me pague por mis pecados y por lo que yo merezco. Eso es misericordia. En mi relación con Dios, la misericordia de Dios se muestra en que Dios no me paga, no me castiga por los pecados que yo he hecho o que tú has hecho. Pero gracia es que Dios me bendiga a pesar de mis pecados. Gracia es recibir lo que yo no merezco. Y misericordia es que no reciba lo que yo merezco. ¿Lo entendió? Dios es un Dios misericordioso. Y Dios es un Dios que muestra su gracia. Dios muestra su misericordia, que en vez de pagarnos a nosotros con lo que nosotros merecíamos, nos pagó con gracia con lo que no merecíamos. Déjenme ver si los ayudo un poquito mejor. La misericordia es liberarnos del juicio. Estábamos destinados a un juicio eterno y nos liberaron de eso. La gracia es la bondad que se extiende a aquellos que no la merecen. La gracia mira el pecado como un todo. La misericordia ve las consecuencias del pecado. En la misericordia usted puede ver un sentido de compasión, pero ve acción para aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Yo puedo definir la misericordia de la manera más sencilla como compasión con acción o compasión en acción. Eso es lo que vemos en Dios y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo que Dios espera, que por lo que hizo a través de Cristo, en tu vida y en mi vida, si somos hijos de Dios, hagamos lo mismo con los demás. Que tengamos misericordia, que haya compasión con acción. En otras palabras, el creyente debe darse la tarea de ver el dolor al lado de él o de ella y hacer algo. Ver la necesidad y aliviarla. Eso es lo que vemos en el buen samaritano. ¿O no? Algunos pasaron antes que él. ¿Sí o no? Yo estoy seguro que algunos de ellos debieron haberle dado. Esto es mi opinión personal, no me citen y si quieres Samuel bórralo. Yo creo que quizás uno de los que pasaron por ahí era puertorriqueño y cuando pasó y lo vio dijo, Dito, y siguió caminando. O sea, dijo, ay, pero mira cómo está tirado ese hombre ahí, qué clase de pela le han dado, mira, bendito. Ay, Dito, y siguió. Así que quizás esos hombres tuvieron compasión, pero no fueron misericordiosos. El único que fue misericordioso fue aquel que fue movido en su compasión a hacer algo. Ese tuvo misericordia porque hizo algo. Usted puede decir, bueno, pastor, eso está tremendo, pero yo quiero que usted me pruebe hombres en la Biblia que muestran que fueron misericordiosos. Yo se lo voy a mostrar. La Biblia está llena de ejemplos. Lo que pasa es que no me caben en la pantalla. Así que le voy a dar 2 o 3 para que empecemos. Usted puede ir a Génesis capítulo 14, leer del versículo 1 al versículo 16 y va a ver a Abraham mostrando misericordia a ese sobrino
ingrato e irrespetuoso Lot, que se aprovechó de Abraham, pero después fue víctima de aquel pueblo y fue Abraham detrás de él a su rescate, mostrando misericordia. Vemos a José en Génesis capítulo 50, versículos 15 al versículo 21, de unos hermanos que le tenían celos, que le tenían envidia, que lo maltrataron, que lo vendieron y lo mandaron a Egipto, que cuando la tortilla se vira y ellos están en la presencia del ahora gobernador, del segundo al mando, José pudo haber pagado mal con mal. ¿Y qué hizo? Mostró misericordia. Usted ve a Moisés en Números capítulo 12, versículo 13. Cuando su hermana Miriam se rebela contra él, Dios la castiga, le envía una lepra a ella y Moisés clama a Dios por misericordia en favor de ella. A pesar de, vemos a David en 1 Samuel capítulo 24 al capítulo 26. Como el rey Saúl va en una agenda detrás de él, pero cuando David tiene a Saúl en sus manos y la oportunidad de pagar, de vengarse, de darle su merecido, muestra misericordia. La Biblia está llena de ejemplos. Es más, usted quiere ver al personaje más misericordioso. Mira cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Usted quiere ver quién es la persona más misericordiosa en este mundo? Vaya al Antiguo Testamento y verá sobre 200 veces que se habla de Dios como un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Y hombres que recibieron misericordia y practicaron misericordia. En otras palabras, y yo sé que este mensaje quizás de los 6 es el menos que les va a gustar. Yo no tengo ninguna excusa para no extender misericordia a aquellos que me han hecho mal. Si me llamo cristiano o cristiana, yo tengo que extender misericordia. Les dije al principio que esos misericordiosos eran felices porque recibieron misericordia. Pero al igual que todas las otras bienaventuranzas, en esta bienaventuranza vemos que Cristo hace otra promesa. Felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. También habla de futuro, recibirán misericordia. Recibirán futuro. ¿Sabe lo que dijo alguien? Y parafraseó esta bienaventuranza. Él dijo, bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Pero ojo, no vaya a practicar misericordia por ahí para que otros tengan misericordia. Practiquen misericordia porque ya Dios ha sido misericordioso. Pero aunque usted sepa y entienda que Dios ha sido misericordioso, nosotros practicamos misericordia y Él nos ha prometido que recibiremos misericordia. Parece una jeringosa, pero así es. ¿Me dio misericordia? Yo practico misericordia. Él ha prometido que yo recibiré misericordia. Otra vez, recibí misericordia. Por eso soy misericordioso, por eso practico misericordia y Él ha prometido que yo recibiré misericordia. Por eso es que lo debo hacer. Porque Él me dio misericordia y porque Él me promete ser misericordioso conmigo. Es un proceso continuo. No se detiene. Por lo tanto, amados, nada debe mover tanto a un creyente como la realización de que ha sido perdonado. Y Él desea que el mismo perdón que ha recibido, otorgárselos a otros. Si tú eres de los que levantan este
argumento. Es que yo no lo tengo que perdonar. Él no se lo merece. Mira la cruz. Tú tampoco, ni yo tampoco. Y Cristo nos perdonó. Dios nos perdona a través de Cristo. Es que eso es un sinvergüenza. Y yo también, y tú también. Aunque tú te quieres llamar princesa, eras una sinvergüenza, perdona. Y yo no me puedo llamar príncipe, yo era un pecador. Era un sinvergüenza. Y si Dios, a través de Cristo, me perdonó, yo debo perdonar a otros. No hay nada más maravilloso que reconocer que hemos sido perdonados y que debemos perdonar a otros. Eso no es fácil. Eso es imposible en nuestra carne. Eso es imposible en nuestra humanidad. Por eso es que se necesita una intervención divina. Por eso es que la misericordia es un fruto del Espíritu. Porque separado de Él y sin la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo vamos a guardar rencor. Tú y yo no vamos a perdonar. Tú y yo vamos a levantar excusas. Se lo merecen. Me hicieron mal. Que la paguen. Eso es un vocabulario que debe salir de la boca del creyente hoy. Recibir perdón y perdonar, recibir misericordia y hacer misericordia van de la mano. Si tú y yo hemos sido perdonados por Cristo, Cristo nos está encomendando el que practiquemos misericordia con los demás. Ser bueno con aquel que me hace bien es fácil. Perdonar a aquellos que yo amo es fácil. Pero hacer misericordia con aquellos que también son pecadores y me lastiman, eso es más difícil. Sin embargo, porque nosotros hemos recibido misericordia, debemos practicar misericordia. Y se nos ha prometido que como recibimos misericordia, si practicamos misericordia, cuando usted y yo fallamos, recibiremos misericordia. No se confunda. No vaya a salir por ahí a dejar hacerle a sus hijos todo lo que le da la gana a sus hijos y que trepen las paredes y brinquen y le falten el respeto porque usted tiene que ser misericordioso. No, porque tiene que haber justicia junto con la misericordia. Pero cuando corrija con justicia, sabiendo que usted también falló, fallará y merece misericordia. Esa es la parte difícil. Así que yo quiero concluir este mensaje haciéndote una pregunta. ¿Tú y yo somos misericordiosos? ¿Tú y yo somos misericordiosos? El salmista David en el capítulo 37, versículo 21 del libro de los Salmos dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En otras palabras, aquel que ha nacido de nuevo tiene misericordia, es innato, es producto de una relación con Dios y lo que hace el Espíritu Santo. No lo considera. Tiene que ser misericordioso. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿tú y yo somos misericordiosos o albergamos sentimientos de ira, de resentimiento, de coraje con otros? ¿Somos misericordiosos o tenemos una espina o un clavo en el corazón con alguien que nos hizo daño? ¿Hay espíritu de venganza en nosotros? ¿O hay un espíritu de compasión, de pesar y de querer resolver? Vemos la cara de los que nos rodean con ira, con coraje, con pesar, y en vez de responder igual que ellos, los tratamos con misericordia.
somos misericordiosos. Yo he pensado eso durante toda la semana. Que cuando a mí me pisan un callo, yo grito. Y lo primero que viene a mi mente es pisar al que me pisó. Pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque si yo respondo con mal al que me hizo mal, no hay evidencia en mí de un verdadero y un genuino arrepentimiento. Porque la evidencia de un verdadero y genuino arrepentimiento es que yo estoy consciente que lo que soy hoy fue por gracia y por misericordia, por los atributos de Cristo, por los méritos de Cristo. No es nada que yo haya hecho. Por lo tanto, si Dios tuvo gracia y misericordia conmigo y hoy me llama su hijo o su hija, si hoy me adoptó en su familia y yo puedo disfrutar de la bendición de ser llamado un hijo que le perdonó todos sus pecados y que le perdona sus pecados por todo lo malo que yo hice, ¿cómo yo no voy a hacer lo mismo con otros? ¿Ves? La evidencia de una conversión genuina es que yo deseo para los demás lo que Dios me ha dado a mí. La evidencia de arrepentimiento es que yo quiero que otros se arrepientan de la misma manera. Yo no los puedo convencer de pecado, pero yo les voy a mostrar misericordia y les voy a compartir el evangelio. Tú y yo sabemos si somos misericordiosos, si hay orgullo en nuestros corazones. Mire, te voy a dar una clave. Si cuando yo estoy predicando este mensaje, tú te sientes incómodo o incómoda, o indiferente, eso es una gran señal de que tú y yo no estamos practicando misericordia. Porque yo esta semana dije, yo quizás voy a ir al capítulo 8 y salto el 7. Y así no tengo que confrontarme con que yo en esa área tengo que hacer algo. Pero como yo predico lo que está ahí, no lo que yo quiero, eso se aplica para mí y para nosotros. ¿Hay orgullo en ti? ¿Hay orgullo en mí? ¿Hay espíritu de venganza? Insistimos, o sea, déjeme darte para aterrizar. ¿Tienes un conflicto con tu esposo o con tu esposa como el que yo tengo con Denise? O con lo que yo tengo con Denise. Y yo le digo a Denise, no mamá, es que eso es injusto. Yo tengo que defender mis derechos. ¿Derechos de qué? ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? Si yo no tengo derechos. Mi derecho es hacer la voluntad de Dios, vivir para Él, hacer lo que Él me mandó a hacer. Y amarla a ella, amarla a mis hijas, amarla a ustedes, corregirla a ella, corregirme a mis hijas, corregirla a ustedes, enseñarla a ella, enseñar a mis hijas, enseñarle a ustedes, cuidar de ella, cuidar de mis hijas y cuidar de ustedes. Ese es mi derecho, hacer la voluntad de Dios. Tú también tienes el mismo derecho. Por lo tanto, si alguien me lastima, yo no reclamo mis derechos, yo muestro compasión. Porque fue lo mismo que hizo Dios cuando yo lo lastimé. Cuando tú ves que otros están en pecado y por estar en pecado pecan contra ti, tú tienes misericordia. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Los árboles de naranja dan manzanas? ¿Sí o no? ¿Qué dan? ¿Y los pecadores qué hacen? ¿Qué? ¿Pecar? Entonces, ¿por qué si un pecador peca contra mí? Yo digo, qué sinvergüenza, pero mira lo que hizo contra mí. Pues si es un pecador, lo que hace es ¿qué? ¿Pecar? Tú también y yo también. ¿Por qué en vez de sorprendernos, no mostramos misericordia? Para que cuando tú y yo pequemos, haya misericordia con nosotros. No piensen que caminamos por el tercer cielo.
Porque eso es lo que pasa a muchos. Muchos se quieren vender como super espirituales, como super hombres, como super esposos. Hay unos esposos que yo diría, son mejores que Cristo con la iglesia. No, pero yo amo a mi esposa y yo la sirvo y esa es mi reina y bla, bla, bla. Son mejores esposos que Jesucristo con la iglesia. Pues ten cuidado de que no hables mucho. No vaya a ser que cuando te caigas no sepas dónde meterte. Deja de estar hablando de los demás y condenando a los demás. Porque tú te vas a caer, tú vas a fallar, tú vas a pecar. Oye, hace que te metas allá adentro. Misericordia. Porque recibí misericordia. Porque se me ha prometido recibir misericordia cuando yo falle. Misericordia con un mundo que le da la espalda a Dios. Y aún dentro de la iglesia. Con gente que viene a la iglesia y que no viven para Dios. Hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia. Hay que tener compasión. Hay que suplir la necesidad de todos aquellos que estén a mi alrededor. Pastor, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo practicamos misericordia? Deseando ser como Cristo. Ese debe ser el deseo más grande de todo creyente. Yo le dije la semana pasada que si sus hijos querían parecerse a usted, a Kevin Durant o a algún artista famoso o a mí y no a Cristo, nosotros tendríamos que hacer algo. Porque el deseo de nosotros y de nuestros hijos debe ser parecerse ¿a quién? A Cristo. Ese debe ser el deseo más grande del creyente. Así que yo quiero hacer un ejercicio para cerrar. Imagine por un momento y vayamos al Calvario. Vamos a la cruz. Veamos a Cristo allí, clavado en aquella cruz. ¿Está conmigo? Está en el Calvario viendo a Cristo en la cruz, clavado allí, recibiendo latigazos, golpes, heridas. Aquel que nunca pecó, aquel que nunca hizo daño a nadie, aquel que vino a predicar la verdad, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mírelo allí en la cruz, derramando su sangre, en agonía, con dolor. Y en ese dolor él levanta una oración y le dice al Padre, Padre, perdónalos. Usted nunca se ha puesto a pensar por qué le dijo, Padre, perdónales. ¿Por qué? Él mismo responde, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no son los culpables, es Satanás. Ellos son víctimas, es el pecado. No solamente es Abraham, José, Moisés, David. No es un Dios de misericordia. Es el mismo Cristo en el momento más importante. Él muestra misericordia. Padre, perdónalos, porque ellos son esclavos del pecado. Ese es nuestro modelo. Ya ese es el que debemos imitar. Ay, pero algunos aquí, algunas que deben estar pensando, pastor, pero es que yo no puedo ser como Cristo. Porque Cristo no tuvo el padre que yo tuve, ni la madre que yo tuve, ni el jefe que yo tuve, ni la maestra que yo tuve, ni la pareja que yo tuve, ni los hijos que yo tuve, ni los hermanos que yo tuve. Cristo no sabe lo que yo pasé, Cristo no sabe lo que a mí me hicieron. A mí me abandonaron, de mí abusaron, de mí se hicieron burla. Cristo no sabe lo que es lo que yo sufrí. ¿Cómo que yo tenga misericordia con ese padre que me abandonó? Con esa madre abusadora que me dijo que yo no servía para nada. ¿Cómo yo voy a tener misericordia con ella? Porque Cristo tuvo misericordia de ti. Porque tú tampoco lo merecías. Porque Él dijo que si el Hijo os libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Y si tú y yo somos verdaderamente libres, debemos liberar a los demás. Ok, Cristo es un estándar muy alto para ti y para mí, no hay problema. Lee Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7. Ve a un mortal como Esteban,
seleccionado como diácono para servir en la iglesia. Dios comienza a hacer cosas y prodigios con él. Y los religiosos, aquellos que le tenían envidia, le levantan un caso, mienten sobre él. Y cuando Esteban abre su boca y narra el evangelio, ellos le da tanta molestia y tanto coraje y tanto celo y tanto pecado que lo comienzan a apedrear. Pero antes de Esteban morir, estaba agonizando. Le dice al Padre en Hechos capítulo 7 en la parte baja: Padre, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ellos están ciegos, son víctimas y son esclavos del pecado. Ten misericordia de ellos. Un mortal como tú y yo. Así debemos sentir piedad todos por aquellos que hacen mal contra nosotros y que están viviendo en pecado. Si tú no quieres mostrar misericordia, ciertamente no has experimentado la misericordia. Pero si tú recibiste misericordia, mi llamado a ti en esta mañana es: da misericordia, muestra misericordia, porque es la única manera en que tú y yo nos vamos a parecer a Cristo. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, y con esto voy a cerrar: lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Si yo no soy misericordioso, hay una sola explicación, una. Nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios. Vivo apartado de Cristo. Sigo todavía en mis pecados y yo no he recibido ni experimentado el perdón. Hay algunos en este recinto, en esta mañana, que están en esa condición. Una gran mañana para responder al Evangelio y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo y seguirle para siempre. Pero si tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo y se nos ha dado un corazón nuevo, y si hemos nacido de nuevo, y si nos llamamos cristianos, practiquemos misericordia, porque es la única manera en que el mundo va a ver a Cristo en nosotros. Cierre sus ojos, por favor.